Hola, muy buenas tardes. El día de hoy nos toca grabar un nuevo capítulo de Médico de Bolsillo. Yo soy su amiga, la radióloga de Córdoba, y les traigo una invitadaza, la cual es especialista en nefrología. Es la doctora Azucena, la cual ha trabajado en diferentes instituciones públicas. Actualmente tiene su consultorio aquí en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Se las traje porque es una persona que, de verdad, su personalidad y además su gran trabajo pues ha hecho que definitivamente no nos podamos perder el platicar y tener esta charla tan amena con ella, hablando sobre enfermedad renal. El día de hoy se las presento. Aquí está la doctora Azucena. Nos va a contar todos los detalles de sus estudios y lo que ha ido llevando durante su carrera. Muchas gracias, Elsa, por estar aquí. Es un placer que me hayas invitado. Mi nombre es Azucena García. Estudié medicina en la ciudad donde nací, Saltillo, Coahuila. Norteña. Así es. De ahí me fui a la Ciudad de México. En el siglo XXI hice la especialidad. Y en Toronto estudié diplomado en trasplante renal. Perfecto. El motivo por el que me gusta enseñar sobre la enfermedad renal es porque la mayoría de los médicos hablamos en términos que las personas que no son del ámbito médico no comprenden. A mí me gusta explicar la enfermedad con palabras sencillas, me gusta educar sobre la enfermedad y aparte dar consejos sobre salud. Y además de lo que es la especialidad de los riñones, que abarca desde la prevención, el tratamiento y la recuperación de la función. Ok, perfecto. Y justo por eso esa es una de las cosas que me hizo invitarte, ¿no? Justamente que tienes como todo esto de la enseñanza y tienes tus páginas. ¿Cuáles son? A ver, recuérdanoslas. Bueno, tengo casi todas las redes sociales. Me pueden encontrar en el Facebook como doctora Azucena García, también en Pinterest, en YouTube, en Twitter y en la página del canal de WhatsApp, que ese es reciente. Tengo además mi página web que se llama ayudarenal.com, donde pueden encontrar videos y el blog que publico casi a diario sobre las preguntas que llegan conmigo los pacientes al consultorio. Es como un diario. El día de hoy acudió un paciente y me preguntó esto. Y yo sé que de ese paciente esa duda va a salir 20 pacientes que tienen la misma duda. Sí. Entonces por eso estoy haciendo estas publicaciones. Ok, perfecto. Eso me encantó. Justo cuando platicábamos antes de esta charla salió ese tema, ¿no? Que llevabas ese blog y que ya habías diseñado como estas preguntas porque son las preguntas más frecuentes que te realizan los pacientes durante la consulta. Eso me pareció excelente. Muy bien. Entonces, pues vamos a empezar con la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es la enfermedad renal crónica? Bueno, la enfermedad renal crónica es cuando los riñones de una persona empiezan a funcionar menos y por ende empiezan a subir las sustancias tóxicas que el riñón debería eliminar y la persona puede retener líquidos además porque no lo elimina a través de la orina. ¿De qué se encargan los riñones? Los riñones tienen 5 funciones. La principal es la principal es eliminar los tóxicos del cuerpo. De estos son 2, a través del agua, lo que es la orina, y a través eliminando las toxinas. Algunas de esas toxinas se llaman urea, creatinina, algunos minerales que puede haber en exceso en los alimentos, por ejemplo el sodio, el potasio o algunos ácidos del cuerpo, que esos se eliminan también a través de la orina. Además, se encarga de producir las hormonas que dirigen a los huesos para producir sangre, regula la presión arterial a través del mecanismo de eliminar sodio y eliminar líquidos y además regula lo que es el metabolismo de los huesos. Ok, o sea, tiene una función muy importante para que funcione nuestro cuerpo, ¿no? Definitivamente. Junto con el hígado, los riñones se encargan de mantener el equilibrio del cuerpo. Ok, sin esos son vitales. Ok, es como, yo me acuerdo cuando estaba en el internado que decía uno de mis doctores que era como si se ponchara el escape. Así es. Y entonces el humo se empezara a ir todo para adentro. Así es. Y con los cristales cerrados. Así ¿no? es. Si dejaban de funcionar los riñones. O sea, como que te empezabas a intoxicar poco a poco. Es correcto. De hecho, yo a los pacientes les digo, cuando llegan conmigo que sus riñones ya no están trabajando bien, les digo, estás envenenado. Entonces, el veneno que se acumula en el cuerpo
no necesariamente va a producir problemas en el riñón, sino lo va a producir en forma general. Por ejemplo, se sienten muy cansados, se sienten sin ganas de hacer algo, alteraciones del ánimo, pueden estar muy deprimidos o pueden estar muy irritables, cualquier cosa les enoja, se pueden sentir muy somnolientos, llegan un momento en que duermen de día, velan de noche, y si esta intoxicación sigue, llegan las personas a ver cosas que no hay. Entonces me decía un paciente, doctora, me estoy volviendo loco porque estoy viendo gente alrededor mío. Digo, no te preocupes, te bajamos las toxinas y eso se van. Ok. Está buenísimo eso. Así es. Entonces, en el sentido de, además de las toxinas, está el líquido. Entonces, uno de los signos de cuando empiezan los riñones a enfermarse es que las personas empiezan a hinchar. Ok. Curiosamente, en la mañana amanecen hinchados de la cara. ¿Por qué? Porque estuvieron acostados. En el día, conforme van estando de pie o están sentados, se hinchan pero de los pies. Entonces es común que los pacientes me digan, es que me hincho en las tardes de los pies, doctora, pero en la noche se me quita. Claro, porque te acostaste. Entonces se distribuyó el agua. Ah, muy bien, claro, pues es con lo que más llegan los pacientes, sí, están hinchados de la cara y luego de los pies, ¿no? Entonces, esa también era otra de las preguntas, ¿por qué se hinchan los pacientes? Porque no eliminan la suficiente cantidad de líquido que debieran. Esto se ve más en invierno. En verano sudas, y sobre todo si vives en Tierra Blanca, puedes estar enfermo de los riñones y ni cuenta te das, porque puedes estar sin hincharte, porque estás perdiendo mucho líquido al sudar. En cambio, si estás en invierno, no sudas. Entonces es cuando más los pacientes de los problemas renales llegan a los consultorios porque notan que se empiezan a hinchar. Y una razón también que empiezan a padecer de los riñones es que se les sube la presión arterial. Okay. Porque empiezan a retener líquidos. Entonces, empiezan a retener líquidos, retienen sodio. Entonces, esas dos cosas hacen que se hinchen y que se les sube la presión arterial. Entonces, yo siempre les digo, en invierno es cuando los pacientes acuden más a urgencias o a un consultorio médico porque notan que se empiezan a hinchar. En verano no. En verano es más raro por el calor. Muy bien, pues entonces estén atentos. Si han notado alguno de estos síntomas que en invierno justamente empiezan a tener esta hinchazón, ya sea de las piernas o de la cara al despertar, pues debemos estar atentos y probablemente sea una banderita roja. Así es. Muy bien. Ahora, ¿cómo se puede diagnosticar la enfermedad renal? Primero, el paciente que tiene patologías que pueden dañar los riñones. En México se encuentra un 11% de toda la población con daño renal. Desgraciadamente, la mayoría no se da cuenta. Y los riñones no te dan síntomas, como decía, son síntomas muy vagos. No te dice, me duele el riñón, sino que empiezan a hincharse o empiezan a subirse las toxinas, entonces acuden ya con etapas muy avanzadas. Entonces, los diabéticos, los hipertensos, las personas que tienen sobrepeso, las personas que tienen lípidos altos o que tienen enfermedades de los riñones o sobre todo las personas ancianas, son esos 6 tipos de personas que tienen más riesgo de padecer de los riñones. Entonces, ellos son los que deben de acudir a revisiones periódicas con su médico general o si ya tienen problemas del riñón con un especialista en los riñones para evaluar lo que es la creatinina, la urea y el examen general de orina. Ya depende del médico, es cuando se le solicita un ultrasonido de los riñones. A veces llega ya el paciente con su ultrasonido y pues ya van más avanzados, nos ayuda también eso. Incluso cuando la enfermedad no es muy específica, hay que tomar una pequeña muestra del riñón y se analiza sobre el microscopio, que eso se llama biopsia renal. Pero ya esos son en casos específicos, porque la primera causa de insuficiencia renal en México es la diabetes. Entonces, ahí es el primer factor de riesgo. Entonces, los diabéticos, los hipertensos y los obesos son los que deben de tener más cuidado con sus riñones. Pues estamos hablando de un gran porcentaje de la población, ¿no? Porque actualmente, ¿cuántos pacientes, o más bien es más difícil contar a las personas que encontramos en la calle que no tengan obesidad? Así es. A que las que tengan obesidad, porque realmente, o sobrepeso por lo menos, porque de todos los que vamos caminando por la calle,
yo creo que 8, 9 de cada 10 tenemos sobrepeso u obesidad. De hecho, se habla que ya para el 2050 vamos a ver tantas personas enfermas que ya no va a haber personas sanas que donen un riñón. Uno de los factores de riesgo de la obesidad no nada más es la obesidad, porque puedes decir, bueno, es que yo ando pasadita, unos 10 kilos de peso. Es la obesidad abdominal. La obesidad abdominal está relacionada con los pacientes que tienen más intolerancia a la insulina, que tienen más diabetes, el síndrome metabólico, que es la elevación del ácido úrico, los triglicéridos y la intolerancia a la insulina. Entonces, estos pacientes son los que tienen más riesgo de desarrollar nefropatía. No solo la obesidad en sí, sino que también ya la grasa abdominal. Además está el hígado graso, que también es otro factor de riesgo. Sí, definitivo. Y esa es una plática pendiente que tengo justamente para otro episodio, porque el porcentaje de los pacientes que llegan a mi consulta, por ejemplo, a hacerse el ultrasonido abdominal, aunque estén flacos. O sea, he tenido pacientes flacos que tienen hígado graso. Y entonces te encuentras esta relación con la mala alimentación y que al final de cuentas muchos nos lleva a tener diabetes o problemas de presión arterial, ¿no? O el síndrome metabólico, que también está al alcance de la mano. Entonces, sí son las enfermedades que más nos están afectando actualmente. Así es. Muy bien, pues entonces vamos a ver. ¿Cuáles son los síntomas y señales de alarma de enfermedad renal crónica? Debilidad, pérdida de peso, no tienes hambre, la comida te puede saber amarga, te puede saber como si trajeras óxido en la boca, tienes un aliento, mal aliento, puedes tener diarrea, puedes tener vómito, puedes tener comezón, puedes tener caída del cabello. Son síntomas muy vagos, entonces por eso mucha gente no se da cuenta. Ahora hablamos de otra epidemia que se me había pasado mencionar, la epidemia de las zonas agrícolas. En las zonas agrícolas estamos teniendo mayor porcentaje de pacientes con daño renal en jóvenes, en personas trabajadoras. Porque como les decía, las personas ancianas son de riesgo, pero las personas jóvenes pues tienen mayor riesgo. ¿Por qué? Por 3 causas. Una, por los climas extremos, el calor extremo al que están pues día a día trabajando. 2, deshidratación. No toman suficiente agua. Yo veo a la gente pasar que en lugar de tomar agua, toman refrescos. Tercero, el trabajo extenuante. Y si a esto le agregamos que ya tienes diabetes, tienes hipertensión o tienes un factor de riesgo de los que mencionábamos, pues van a tener más daño. Entonces, en estas personas no encontramos que las personas se hinchen. Por lo general, este tipo de falla de los riñones es nada más elevación de toxinas y muchas veces pasa desapercibida hasta que ya el paciente se siente muy mal. Porque los jóvenes tienen mayor tolerancia a las toxinas. Entonces pueden llevar con las toxinas muy altas y ellos sentirse bien. Entonces es importante que las personas que viven en zonas agrícolas se hagan su revisión al menos una vez al año. Y si tienen alguna enfermedad, incluso cada 4 meses o cada 6 meses, depende de cómo los encuentre el médico, porque es muy importante medición de creatinina, medición de urea y no esperarse a que aparezcan los síntomas, porque como te digo, los síntomas ya son de que es una fase avanzada. Y ahí a veces lo único que tenemos que hacer es ya nada más ofrecer la diálisis, porque ya no hay forma de corregir el problema. Mira qué interesante es ese punto que estás tocando, porque la mayoría de las personas nos podríamos esperar que la enfermedad renal crónica Así es. sea en personas mayores. Sí. Y con enfermedades ya, ¿no? Como la diabetes, la presión arterial y el síndrome metabólico de las personas ancianas. Así es. Pero el encontrarlo en jóvenes es como, ¿por qué una persona joven tendría insuficiencia renal que no sea de tipo congénito? Es decir, que no haya nacido con esta enfermedad, ¿no? Entonces, uno de los principales factores que puede afectar a la población, por lo menos de esta zona de Veracruz, Así es el ser agricultor, por ejemplo, Así que es. se someta a largas horas entonces de estar bajo el sol, de no tomar agua y de pues tener algún factor de riesgo también. Así ¿no? es.
Además, bueno, yo les pregunto a los pacientes, por ejemplo, de Tierra Blanca, bueno, ¿tú cuánta agua tomas? Ujú. Y me dicen, no, pues doctora, los que se cuidan, claro. Me dicen, pues yo me tomo hasta 3 litros por día, si no es que más. Entonces, ahora existe el concepto de que pues los electrolitos, el jugo de mango, jugo de soya, todos esos artificiales, esos no son agua. Yo les recomiendo más a mis pacientes o que tomen agua natural, agua de limón, agua de Jamaica, aguas caseras. ¿Por qué estoy en contra de los electrolitos? Porque los electrolitos nada más te dan cuando una persona está deshidratada, cuando tiene diarrea y tiene una indicación muy específica. En cambio, el agua de limón, el agua de mango, el agua de piña te ofrece una forma saludable de quitar la sed. Entonces, yo siempre les recomiendo a los pacientes, no endulcen su agua, ¿sí? Pueden ponerle unas gotitas de limón, pueden hacer de sandía, o sea, la verdad estamos en un vergel donde podemos tomar todas las frutas del mundo. Sí, Lo importante es eso, no ponerles azúcar. Entonces, eso es mucho mejor para mantenerse hidratado y en esa forma cuidar a sus riñones. Ok, ahora, ¿a tu consulta te llegan muchos pacientes jóvenes o te Sí. llegan más pacientes adultos? Me llegan de todos, de todas edades. Las personas más jóvenes que he tenido ha sido de 15 años porque Muy joven. los demás niños se van con los nefrólogos pediatras. Ok. Entonces, en mi caso ha sido 15 años la persona más joven que ha llegado a mi consultorio. Y esta persona generaba muchos cálculos, que Ok. son las piedras en los riñones. Ajá. Esta persona no se le había detectado que ella había nacido ya con ese problema. Entonces iba con los médicos, le quitaban los cálculos y se volvía a su casa. Hasta que llegó conmigo, entonces empiezo a platicar con ella y me dice, no doctora, es que esto yo ya tengo pues prácticamente 10 años de padecerlo. Se le empiezan a hacer exámenes y resulta que su riñón no eliminaba bien el calcio. Entonces ahí se hicieron pruebas especiales, ya se determinó que sus riñones pues no eliminan bien el calcio, se le quitó el calcio de su dieta y pues ya la paciente ya no ha vuelto a formar cálculos. Entonces por eso es importante buscar la causa. Siempre la primera causa es la diabetes, pero cuando la persona es joven hay que escarbarle un poquito más. Ok. Más bien, tus pacientes de jóvenes o de edades jóvenes, Sí. ¿son los que más se complican o los que menos se complican? Los que menos se complican, porque la juventud, bueno, les ayuda mucho que no lleven otras enfermedades. Cuando tienes una persona que lleva todas las días, cardiopatías, encefalopatías, gastropatías, entonces ahí cuando llevan varias enfermedades juntas es cuando es más difícil recuperarlos. Me he encontrado que otro factor de riesgo es la polifarmacia, que utiliza muchos medicamentos. Entonces, va con el especialista del estómago, les da unos medicamentos. Va con el especialista de los huesos, les da otros. Vas con el especialista de la medicina interna, para su diabetes y hipertensión les da otro. Ay, sí, los llenan de medicamentos. Así es. Tengo el récord de un paciente que venía de Estados Unidos con 21 medicamentos. Entonces, el hecho que tomen tantos medicamentos también es un riesgo para el problema de los riñones. Entonces yo siempre les digo, a ver, dime todos tus medicamentos. No, pero es que los de su especialidad son estos. No, dímelos todos. Y ahí es donde también va el peligro, son los suplementos. He tenido pacientes jóvenes, tengo el caso de una mujer joven de 40 y tantos años que me hizo falla renal porque tomaba suplementos para bajar de peso. Okay. No bajó de peso y acabó en hemodiálisis. Porque se intoxicó por estos medicamentos. Aquí lo importante para bajar de peso es una comida saludable. No es un suplemento. El suplemento mágico no te va a bajar de peso. Al contrario, ahí lo que estás haciendo es ingerir aditivos químicos que vienen a veces a producir mayor problema en tu hígado y en tus riñones. Sí, claro, pues es algo externo. En vez de que simplemente con la comida así es, pueda mejorar, claro. Muy bien. Ahora, vamos con otra pregunta. ¿En qué etapa de la enfermedad renal puedes definir a cada paciente? O sea, ¿cómo puedes definir etapas de enfermedad renal? Bueno, aquí hacemos dos exámenes. Uno, que es la creatinina, la emisión de creatinina, que esta se corresponde de acuerdo a la edad
y el sexo, ¿sí? Obviamente un hombre que juega fútbol americano va a estar más musculoso y va a producir más creatinina que una mujer de 75 años, que está delgadita, que pesa 35 kilos, pues va a tener menos de creatinina. Entonces se hace una fórmula especial adecuada para la edad y el sexo, y de ahí sacamos lo que es el porcentaje de la función renal. Otra medición que hacemos es también lo que es la proteína. Cuando tú orinas proteína, que normalmente no debes de orinar proteína, aparece espuma, pero espuma como cerveza, una espuma abundante. Entonces no es normal orinar como espuma. Exacto, eso es muy importante, porque cuando ya están orinando con espuma, quiere decir que ya hay daño renal y tienen que ir corriendo con un nefrólogo. Entonces se mide las proteínas en orina. Esto aparece mucho en la persona diabética que tiene daño renal. Personas hipertensas también hay tirada de proteínas. Entonces, dependiendo de la cantidad que tiras de proteínas, se da la etapa de la función renal. Entonces, hay 5 etapas, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. La 5 es la etapa más avanzada, cuando ya los riñones ya casi no trabajan. Estamos hablando que trabajan menos del 15%. Yo les explico a mis pacientes de esta manera. Tú tienes 100 albañiles trabajando en un edificio, que es tu función normal. Corres a 30 albañiles, se quedan 70 en la etapa 1. Esas personas, los 70 albañiles, siguen trabajando, reniegan porque se les cargó un poquito el trabajo, pero no pasa nada, no tiene síntomas. Corres a otros 30, ya te quedas con un 59-60% de la función renal, 70 menos 40 función del renal. Entonces ya empiezas a tener uno que otro síntoma, pero sigues bien. Cuando te quedan 15 albañiles, para todo tu edificio, que es tu cuerpo, dicen los albañiles, ¿sabes qué? Yo ya no juego. Se sientan. Claro. Entonces es cuando aparecen todos los síntomas en cascada, porque ya los riñones ya de plano no pueden con tanto trabajo. Sí, ya no les da. Entonces, cuando tenemos debajo de 15% de función renal es cuando empezamos a hacer la diálisis, o se propone una hemodiálisis, o en un momento dado, si tiene un donador renal, hasta un trasplante renal. Ok, bien. Eso que tocas ahorita nos lleva a las preguntas básicas para la enfermedad renal crónica. ¿En qué momento se dializa a un paciente? Es más, vamos a empezar. ¿Qué es la diálisis peritoneal y qué es la hemodiálisis? ¿Qué diferencias hay entre estos dos tratamientos? La diálisis peritoneal es el tratamiento que se hace a través del abdomen. En el abdomen hay una bolsita que envuelve los intestinos, se llama peritoneo. Entonces, esa bolsita la utilizamos como filtro, como el filtro de una cafetera. Entonces, a través de esa bolsita utilizamos, sacamos las toxinas que los riñones no eliminan, poniendo una manguerita que se llama catéter. Ese catéter se pone en el abdomen. A través de esa manguerita se ponen 2 litros de un líquido especial, que es como un suero. Se deja en la barriga de 1 hora a 4 horas, depende de lo que queramos de tratamiento, y ahí se baja la bolsa al suelo. Entonces, por efecto de gravedad del abdomen, sale el líquido a la bolsa. Y sale del color de la pipí, amarilla, porque jaló las toxinas y el líquido que tus riñones no eliminan. Ese tratamiento es muy sencillo, lo único que requieres es mucha limpieza y lo puede hacer un familiar o incluso el mismo paciente en su casa. La hemodiálisis necesita acudir a un hospital. Necesita lo que es el riñón artificial, que es una máquina. Para hacer esta hemodiálisis hay que poner un catéter, pero en una vena gorda, de las que van en el cuello o incluso acá debajo del hueso de la clavícula. De ahí se saca la sangre. Entonces la máquina la lava, le quita las toxinas y el líquido que el paciente trae de más y ya se la regresa limpia al paciente. Estos tratamientos duran de 3 a 4 horas, dependiendo del centro de diálisis, y se hace 3 veces al día. 3 veces a la semana. Entonces, si es un paciente, por ejemplo, de Huatusco, pues se tiene que trasladar hasta Córdoba para hacerse ese tratamiento. Entonces, implica un aumento del costo porque tiene que trasladarse 3 veces a la semana. Los pacientes que están en diálisis y los pacientes que están en hemodiálisis no quiere decir que no deben de llevar una dieta especial. ¿Por qué razón? Porque los riñones de uno funcionan 7 días, 24 horas al día.
En cambio, estos tratamientos están limitados, entonces es menos tiempo el que funciona, sobre todo la hemodiálisis. Entonces deben de llevar una dieta especial y medicamentos además. No es nada más la diálisis o la hemodiálisis. Ok, bien. Ahora, surge una pregunta Sí. en los pacientes. ¿Es cierto que cuando a un paciente lo dializan es porque ya se va a morir? No, aquí la diálisis ha tomado mala fama. Es porque los pacientes rechazan el tratamiento. Entonces, al rechazar el tratamiento, volvemos a que es un órgano esencial en los riñones. Entonces, si no funcionan y no te dializas, te mueres. Pero si aceptas la diálisis o la hemodiálisis, tú puedes tener una calidad de vida muy buena. ¿Por qué razón? Porque estos pacientes reciben el tratamiento y les quitan las toxinas, entonces los síntomas disminuyen mucho o incluso desaparecen. Tengo 2 casos de éxito, uno de diálisis y uno de hemodiálisis. Okay. El caso de diálisis me encanta porque es una paciente de 40 años que ella ya lleva 20 años en diálisis peritoneal. Muchísimo tiempo. Así es. Entonces ella le preguntaba yo por qué es la razón que ella ha persistido y pues se ha mantenido el tratamiento y no se da por vencida, ¿eh? Me dice que ella porque tiene el cuidado de su familia y ella toma eso como el sentido de su vida. Entonces por esa razón ella hace todo lo que le dice el médico, sigue su dieta, lleva sus medicamentos, es una vida muy ordenada la que ella lleva. ¿Por qué? Porque ella quiere ver a sus hijos crecer. Ay, qué bonito. Y el otro caso es de un joven que está en hemodiálisis. Ese muchacho cuando llegó conmigo, llegó triste porque pues estaba ya con su catéter de hemodiálisis. Entonces en una de sus pláticas me dice, oiga doctora, ¿yo puedo hacer ejercicio? Yo, claro que sí. Le digo, nada te lo impide. Entonces el chavo se inscribe en un gimnasio, empieza a agarrarle el gusto a los pesas y después él mismo se pone a trabajar como entrenador de gimnasio. ¿En serio? Así es, entonces era hasta físico-culturista. ¿En serio? Sí, ahí lo que le dije yo, ten mucho cuidado porque empezó con los suplementos para hacer más músculo y eso le sube la creatinina. Entonces ahí sí yo le dije, ten cuidado con los suplementos. Es muy común que en los gimnasios te ofrezcan suplementos para que hagas más masa muscular. Tómenlo con reserva, ¿sí? No por ser un suplemento es inofensivo. Este también te puede producir problemas de salud. Bien, entrando a ese tema, porque tengo muchos amigos que se dedican a este ámbito, ¿qué suplementos tú sabes que son los más dañinos o más peligrosos para la salud renal? Los suplementos que tienen proteína animal. Ahorita yo soy en boga de la proteína, de la alimentación vegetariana. No soy vegetariana, pero procuro ser casi vegetariana. O sea, de vez en cuando me verás comer proteína animal, como es carne de res, carne de cerdo, carne blanca como el pollo o el pavo, pero siempre la mesa central debe ser vegetariana. Entonces, en un suplemento, por ejemplo, te dan mucha creatina o te dan proteínas del origen. Hay 2 tipos de proteínas, la que es la creatina para formar masa muscular, la caseína que viene de la leche y por último la albúmina de huevo. La albúmina de huevo yo sí la recomiendo porque es natural, pero no se te antojan mejor unos huevitos a la mexicana guisados. Entonces yo a veces le recomiendo a mis pacientes eso, mejor desayúnate unos buenos huevos de rancho, guisados al gusto, que mandarte a comprar una proteína que es cara y a lo mejor no está a su alcance de bolsillo. Sí, porque realmente sí son productos caros, aunque realmente son los que más se usan, ¿no? O sea, me estás hablando de la proteína, el bote de proteína. Así es. Y la creatina, que es como la que más te ayuda también a formar músculo. Ahora, la que yo le recomiendo a mis pacientes es la proteína vegana. Hay una marca, ¿no? Sí, hay varias proteínas veganas, hay sabores y para todos los gustos, ¿no? Pero yo les recomiendo la proteína vegana, ¿por qué? Porque a veces te quedas corto con la cantidad que comes. Entonces, a veces sí hay que suplementarlo. Uno de los ejemplos es que suelo recomendarles que te desayunes un licuado cuando eres estudiante, o en el caso mío, que eso habitúo a hacer, desayunar licuados, es ponerle una medida de proteína vegetal. Con frutas del día. Por ejemplo, hoy me desayuné frutos rojos combinados con plátano y una medida de proteína vegetal. Y con eso tengo muy bien para desayunar
y no comer la dieta T, que es tacos, tortas o tamales, que es lo que hace que tengamos tanto problema de obesidad. Entonces con eso alcanzas muy bien hasta mediodía, sin necesidad de estar comprando comida y hasta te sale más barato. Sí, el llevar una dieta tú, definitivo sí te hace llevar, ajustar mejor el bolsillo. Así es. Y ahorrar muchísimo. Sí, entonces no necesitas comprar tanta proteína, lo que aquí necesitas es llevar una dieta adecuada. Ahora, hay mucha evidencia de que la dieta vegetariana, cuando le quitamos todos los alimentos procesados, una persona vegetariana incluso puede estar comiendo mal. ¿Por qué? Porque está comiendo alimentos procesados. Entonces los alimentos procesados que traen aditivos, conservadores, saborizantes, colorantes y endulzantes artificiales ya te van a producir problemas de salud. Entonces no necesariamente un vegetariano es saludable, sino que tienes que tomar la dieta enfocada a frutas y verduras, pero del mercado, naturales. Ok, perfecto. Entonces, entre más natural, menos procesado, menos conservadores, es mucho mejor. Muy bien, perfecto. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué se puede hacer o qué puede hacer un paciente para retardar su falla renal o su pérdida de función renal? Okay. Aquí lo importante es controlar la enfermedad de base. Por ejemplo, diabetes o hipertensión, ¿sí? Bajar de peso, empezar a hacer ejercicio, mantener una adecuada hidratación, mantener una dieta saludable y además debes de quitar los tóxicos de tu dieta. Estamos hablando pues de los alimentos procesados, pero además medicamentos que pueden ser tóxicos, el tabaco. Fíjate que las personas que fuman, te aseguro que no saben que el fumar daña los riñones. Disminuye la circulación de los riñones, entonces produce problemas. Porque la mayoría asociamos el problema del tabaco con problema pulmonar, pero también daña los riñones. Entonces, quitar el tabaco, quitar los tóxicos, que son los medicamentos, quitar los tóxicos que vienen en la dieta y controlar las enfermedades que puedas tener. Ok, aquí acabas de decir algo muy importante y que me pega porque se lo voy a poner a mi papá. Porque justamente mi papá tiene años, que será unos 50 años fumando. Así es. Y fuma muchísimo, más de 10 cigarrillos al día. Entonces, él también ya empezó con falla en sus riñones, pero pues ya sabes, en casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces es también una de las personas que no se cuida justamente porque él piensa que no tiene nada. Así es. Y él dice que no está enfermo de nada, porque no le duele nada. Entonces volvemos a lo mismo con lo que empezamos. Los riñones no te van a dar síntomas. Así es. Hasta que ya tienen una función muy disminuida, ¿no? Entonces, en el caso del tabaco, lo que produce, bueno, que también te da enfermedades del corazón, es que va formando una placa, va formando placas en las arterias, entonces las van cerrando. Entonces, al irlas cerrando, va disminuyendo la circulación. El flujo que pasa. Entonces, el riñón se empieza pues a secar, porque pues no recibe suficiente sangre. ¿Sí? Es como una plantita que le llega poquita agua. Así. Sí. Entonces lo mismo sucede en las arterias del corazón con el paciente que fuma. Ay, sí, pues ya saben, a dejar el cigarro porque definitivamente no nos ayuda tanto. Aparte es un vicio caro. Bastante, le pueden invertir en más cosas que ayuden bastante. Una pregunta. Dime. Estamos en una zona cafetalera. Así es. ¿Qué tal el café respecto a la enfermedad renal? Riquísimo. Yo les permito a mis pacientes tomar café. Ok. Ojo, café americano de cafetera o de olla. Ay, qué sabroso. Sí. ¿Por qué? Porque el café descafeinado ya trae aditivos. Ese no nos sirve. Ahora, nosotros con el cafecito siempre le ponemos leche, le ponemos azúcar o le ponemos crema. Y ahí es cuando empieza lo tóxico. Nosotros creemos que la leche y los quesos son productos benéficos para nuestra salud. Pues no. Tienen 5 efectos nocivos. Traen hormonas. Es una proteína ajena a nuestro cuerpo. Entonces provocan alergias o lo que es la intolerancia a la lactosa.
Tenemos también problemas de grasas, los triglicéridos. Pero con las leches light, bueno, pues a esas se les pone aceite vegetal para que estén más espesitas, así que te suben más todavía los triglicéridos. Con razón. Entonces, ojo, café americano de olla o de cafetera. Te puedes tomar un café al día, máximo 2 tazas. Ojo, con las personas que forman cálculos de calcio, ahí tienen riesgo de por qué el café hace que eliminen más oxalato de calcio. Entonces, no se los prohíbo, 1 taza de café al día, siempre y cuando lo acompañes con un vaso con agua. Yo pensé que ibas a decir con pan. No, el pan también es malísimo, ¿eh? Bueno, el caso del agua, ¿por qué razón? Porque el café es diurético. El diurético quiere decir que te hace orinar más. Entonces, al hacerte orinar y tú estás en un clima caluroso, te va a deshidratar. Y eso te puede predisponer a formar cálculos renales. Entonces, por eso es tan importante, si tomas café, estar bien hidratado y evitar los aditivos. Entonces, quitar cremas, quitar leches, quitar dulces. Es el café americano, como debe de ser. Negro sabroso. Y sin azúcar. Así como me gusta. Así es. ¿Qué te iba a decir? Pues sí, es que realmente creo que es una de las preguntas también obligadas, porque estamos en una zona cafetalera deliciosa donde tenemos muy buen café en toda la zona y pues ¿quién no está tomando café? Hay personas que deben de tener cuidado con el café. Aquellas que tienen la presión arterial mal controlada, en aquellos que tienen palpitaciones, ¿sí? O que son muy nerviosos. ¿Sí? Esas personas tienen que irse con cuidado con el café. De preferencia evitarlo hasta que su problema se controle. Pero otras personas, por ejemplo, dicen, no, pues tengo enfermedad renal, ¿puedo tomar café? Claro que sí, pero no debes de abusar. El café previene enfermedades del corazón, disminuye el azúcar en la sangre y disminuye también la presión, lo que es los triglicéridos. Entonces tiene efectos benéficos a la salud. Pero un buen café. Un buen café. No el café de sobre. Así es. Muy bien, perfecto. Qué buena noticia. Es para muchas personas que nos encanta el café. Salud con el café. Muy buen café. Muy bien, pues vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es el trasplante de riñón y quién es candidato a este procedimiento? Muy bien, el trasplante de riñón se realiza en las personas que no tienen contraindicaciones. Las principales son 3. La primera, infecciones. Si tú tienes una infección activa, no te puedes trasplantar porque el medicamento que se usa para un trasplante hace que esa infección prenda como si le pusieras fertilizante. Entonces es muy importante que no tengas infección. Segunda, que no tengas cáncer, porque sucede lo mismo con el medicamento para el rechazo. Y en tercer lugar, la contraindicación es de que tengas una adecuada arteria y una vena donde poner el riñón. Hay algunos pacientes que han recibido mucha sangre, que han recibido transfusiones, que ellos tienen después defensas contra los riñones. Entonces, esos pacientes requieren de un tratamiento especial para que no rechacen su riñón, pero sí se pueden trasplantar. Es más difícil. Ahorita en México, desgraciadamente, no existe la cultura de donación de órganos o es muy poca. Entonces, la lista de espera es muy larga. Entonces, lo que buscamos es que un familiar o un amigo le done su riñón. Qué mejor que una persona que esté involucrada con la persona que vive el día a día de su tratamiento, pues esté sensibilizado a que un extraño done los órganos. Entonces es mucho mejor tener siempre un donador cercano. ¿Por qué? Porque eso hace que tu trasplante sea mucho más rápido. El trasplante nunca es urgente. Primero se estudia tanto el que va a regalar el riñón como el que lo va a recibir, de los pelos a las uñas, ¿sí? Que no tenga estos problemas de salud que te digo. Y ya una vez que tengan eso, entonces se programa una cirugía para el trasplante. La edad es importante, ¿sí? En las personas mayores de 65 años depende del tipo de arteria o de vena que tenga, pero por lo general es el límite para un trasplante renal. Igual para el donador. Una persona mayor de 65 años no es lo ideal que done un riñón. ¿Por qué? Porque ya los riñones ya empiezan a decaer por la misma edad. Ok, eso es súper importante. Sí. Justamente para personas que tienen familiares y están buscando candidatos a
a que les puedan trasplantar un riñón o que sean donantes. Digo, es una de las preguntas también que necesitaban saber. Muy bien, vamos a la siguiente. ¿Cómo pueden las personas prevenir o retrasar la enfermedad renal? La dieta. El 90% es la dieta, ¿sí? Hemos caído en el hábito de que ir con una nutrióloga para que nos diga qué comer, ¿sí? Las personas de campo de hace 50 años no necesitaban de una nutrióloga. Sabían que debían de comer cosas naturales, cosas del campo. Entonces yo soy promotora de las comidas hechas en casa. Cuando comemos en la calle vamos a tener ingredientes de menor calidad. Obviamente, ese es el primer punto. El segundo punto, evitar los alimentos procesados, porque los alimentos procesados te van a dar los aditivos, conservadores, endulzantes y todos los que les comentaba antes. Segundo lugar, la hidratación, ¿sí? No hay que tomar refrescos, ni siquiera agua mineral, ¿sí? Es agua de sabores, si la quieres hacer de sandía, de mango, de piña, tenemos tantas frutas, sin endulzar, ¿sí? En tercero, la sal. La sal en la dieta, es común que en las casas, antes de probar la comida, le pongas sal a la comida. Entonces, ¿qué hace la sal? La mayoría de la sal de mesa es sal, contiene sodio. Entonces, eso va a causar problemas de hipertensión y de retención de líquidos. Entonces, debes de moderarte con la sal y consumir de preferencia sal de mar, porque la sal de mar tiene otros minerales. Entonces, ya tenemos lo que es la dieta, los líquidos. Ahora, los medicamentos, no automedicarse, ¿sí? Siempre hay que acudir con el médico. ¿Por qué? Porque así sea un suplemento, ese suplemento puede dañar tus riñones. Todo debe estar autorizado por tu médico. Incluso las vitaminas. A mí me impresiona de que las vitaminas se manejen en cualquier supermercado sin receta médica. Entonces, por lo general le ponen tutti frutti. ¿Sí? Entonces, cuando vienen todas las vitaminas, hay algunas que pueden ser tóxicas. Entonces, hay que tener cuidado. A lo mejor sí te hace falta alguna vitamina, pero hay que ser específica. Ahora, si yo te diera suplementos por cada vitamina que necesite el cuerpo, no acabamos. Entonces estarías tomando un sinfín de vitaminas, que no es lo correcto. Entonces lo mejor es comer del color del arco iris, porque ahí vienen tus vitaminas y tus minerales. Ay, qué bonita esa frase, me encantó. Sí, claro. Pues es que, ¿cuántos pacientes nos llegan a la consulta y dicen, ¿qué vitaminas me puedo tomar para poder sentirme mejor? Pero si no empiezan por la dieta, definitivamente no vamos a mejorar y vamos a caer en estas enfermedades que son las que principalmente nos afectan. Hay una estadística muy triste del 2017, ya es vieja porque no se actualizó por la pandemia, donde ven qué país es el que come menos fruta. Nosotros sacamos el antepenúltimo lugar del mundo. Hay Luisiana y otro país que no recuerdo, pero es un país frío donde no hay fruta. Son los otros dos lugares. Entonces los niños no saben comer fruta. ¿Cómo puede ser que en Japón se peleen por los melones? Literal, que los compren de acá de México, y que nuestros niños no sepan comer fruta. O sea, el niño te sabe tomar refresco, hasta para la boquita bien chistoso. Te sabe comer yogur, te sabe comer el danonino, te sabe comer, bueno, sin marcas. No te preocupes. Bueno, te sabe comer productos de los químicos que venden para niños, pero no te sabe comer una manzana, una fruta, porque no tienen ese hábito. Sí, claro, el hábito es el que más falta. Pero fíjate que, a pesar de que no nos paguen la mención, creo que es importante que sí la digas, porque son las marcas que más de repente afectan como un poco a los niños. O sea, es como lo que más fácil o lo que más tienes a la mano. Por ejemplo, el lunch, cuando les vas a poner el lunch al niño en la escuela. O sea, la mamá que anda con un sinfín de cosas que hacer, pues lo más fácil, vas y compra los paquetitos. Aquí está el paquetito de jugo, aquí está el paquetito de fruta, aquí está el paquetito ya está el lunch. Sí, siento que por no invertir unos cuantos minutos más, tomas lo que encuentras en el súper y lo metes y no te das cuenta de lo grande o lo mucho que estás afectando a tu hijo, ¿no? O a tu familia. Entonces el niño no sabe comer fruta. Entonces yo lo que les recomiendo, una cosa hermosa, es el huerto en casa. Cuando tú siembras, por ejemplo, unos tomatitos cherry, que son los más fáciles de sembrar,
Y el niño ve que crecen los tomatitos en la maceta de su casa y el niño te ayuda a regar los tomatitos, le crece el amor por las verduras. Entonces se come el tomatito con un gusto. De hecho, hay unos videos preciosos donde haces el huevo estrellado y le pones los tomatitos y formas una flor. ¡Ay, qué bonito! Entonces le sirves la flor al niño para desayuno. Entonces ese tipo de dinámicas hace que el niño aprenda a amar las verduras y las frutas. Ay, lo voy a buscar para mi bebé. Sí, está preciosa. Ok, perfecto. Pues vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuáles son algunas de las complicaciones de la enfermedad renal crónica? O sea, ya de por sí ya tenemos enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son las complicaciones? Son variadas. La principal es el estado de ánimo. Cuando te dicen que padeces enfermedad renal crónica, automáticamente piensas, ya me voy a morir. Entonces viene la depresión, viene la negación, vienen diferentes mecanismos de defensa. Pero lo importante es dar el paso hacia adelante. Les digo, siempre hay que buscar el tratamiento para sentirse mejor. Si tú te dejas y no recibes un tratamiento en una forma oportuna, es cuando te pones grave. Pero si recibes el tratamiento en forma oportuna, vas a tener mejoría. Entonces, pierdes el gusto por la comida, pierdes el ánimo, pierdes la energía, la comida no te sabe bien, aunque quieras comer no te sabe bien, pierdes la fuerza muscular, a veces no puedes ni caminar. Entonces, conforme se inicia el tratamiento, ya sea con medicamento o con diálisis o hemodiálisis, la persona se siente mejor. Entonces, cambian los síntomas, sí. Otro de los síntomas es trastornos del sueño. Muchas veces en los trastornos del sueño, velas de noche, duermes de día, es por las toxinas. Entonces, esto también mejora mucho. Yo les recomiendo también a los pacientes que hagan ejercicio, porque el ejercicio cansa. Entonces, cuando duermes cansado, tienes un sueño literal reparador. Entonces, me decía este paciente que era fisicoculturista, decía, doctora, el día que no voy al gimnasio, yo me siento intoxicadísimo. Claro, porque en el ejercicio al sudar también eliminas toxinas. Entonces, otro de los síntomas es el sabor de la comida. Entonces, al trastornarse por las toxinas, no comes bien. Entonces, te quitamos las toxinas y te sientes mucho mejor. También viene la anemia. Entonces, al aparecer la anemia, hay mucho cansancio. La anemia se corrige con hierro, con vitamina B12, con una hormona que deberían de producir los riñones que se llama eritropoyetina y esa se inyecta y la persona se siente de mucho mejor ánimo, se siente mucho mejor, ya pueden caminar, ya pueden hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque les quitas la anemia. Muchas veces el desánimo, al corregir la anemia, se les van sus problemas. Ok, pues qué importante saber todas estas Así cosas, es. porque definitivamente creo que el estado del ánimo, si se te ve afectado, todo se va para abajo, ¿no? Así es. Sí, porque empiezas a rechazar las cosas. Entonces, cuando las rechazas, pues no hay forma de ayudar. A veces él va al familiar angustiado y me dice, oiga, doctora, pero es que puedo hacer. Le digo, es que si no te puedes tú comer la dieta por él. Me dice, es que ya no quiere verduras. Digo, muchas veces nosotros los mexicanos, la única verdura que comemos es el cilantro y la cebolla que le ponen a los tacos. Ay, sí, qué sabrosos son los tacos. Sí, pero hay que reeducarse. El Sí. otro día hice unos tacos de Jamaica, de flor de Jamaica, al estilo al pastor. Es riquísimos. O sea, Ay, se me antojaron. aquí lo importante es ser creativo. Hay que tener inventiva. En mi casa a veces son mis conejillos de indias porque el otro día hice pozole vegetariano. Ajá. Entonces en lugar de hacer el pollo o el cerdo le puse champiñones. Ay, no se me antoja, pero Sabe bien. no sé qué tal está. Sabe Ajá, bien. todo O es sea, cuestión de es probar. idéntico, no es idéntico al pozole. Oh, pues sí, porque yo creo que cada cosa, dependiendo de cómo lo cocines, Así es es. como lo vas a disfrutar, ¿no? Así es. Entonces, si tú Y yo. empiezas a ser creativo, por ejemplo, hay quesos veganos también para empezar a crear quesos. Puedes hacer chiles rellenos en queso vegano. O sea, hay muchas Los chilereños, formas. sí. Hay muchas formas de lograr una buena dieta, pero muchas veces se exige una planeación, porque si nos agarran en última hora, pues no vamos a cocinar un queso vegano. Sí. Entonces, lo general yo lo que recomiendo es que planeen sus comidas por semana. El fin de semana lo aprovechen para abastecer toda su comida que van a llevar toda la semana. Si pueden, preparar sus alimentos con anticipación, los guardan en toppers y ya nada más van sacando los toppers del día de la semana. Poco a poco, sí, claro. Fíjate que mucha gente,
justo volvemos al tema a lo Ajá. mejor de síndrome metabólico, hígado Sí. graso y todo esto, o de colitis, por ejemplo. Mucha gente dice, es que no tengo tiempo para preparar los alimentos, es que no tengo tiempo para comer bien, es que no tengo, y es que nunca tienen tiempo, pero Así es. yo lo que les digo es, simplemente es falta de organización. Así O es. sea, si no te organizas, no vas a llevar tu alimentación bien, si no te organizas, no vas a poder dar el tiempo para poder preparar tus alimentos. Aquí lo importante es bueno, como tú dices, la organización, la planeación y también apegarse a un presupuesto, porque si tú comes fuera de todos los días en casa, tengo una vecina que todos los días pide comida por moto. Todos los días llega el de la moto con sus toppers. Entonces, ¿cuánto gasto estás No, haciendo diario? muchísimo. Entonces, si tú lo planeas y haces tu cocina, ahora, si tú no cocinas, puedes mandarle a una cocina y decir, mira, ¿sabes qué? Quiero este menú. ¿Sí? Entonces te va a salir mucho más barato Sí, muchísimo. y Fíjate más que saludable. la otra vez me hiciste recordar Sí. a un compañero del trabajo que me enseñó un topercito que estaba comiendo avena, ¿no? Le Así prepararon es. la avena con frutita y creo que hasta con miel, ¿no? Me dijo, ay, está bien barata. Y le dije, ¿cuánto te costó? Me dijo, 25 pesos. Un vasito. Y le dije, no manches, el kilo cuesta 30 pesos. Exacto. El kilo de avena y de ahí te salen no sé cuántos de esos Así botecitos. es. O sea, si realmente supieran como el costo que tiene el prepararte tú las cosas en casa, te ahorrarías muchísimo. Y cuando le dije eso, se quedó así de, ¿a poco tan barata? Y yo, sí, o sea, te sale muy barato comer avena en casa y Así es. traértela y te ahorras muchísimo. O sea, Hace poco una amiga me decía que está tratando de convencer a su hijo adolescente de llevar una dieta más sana. Entonces le comentaba yo de la avena trasnochada. Esa, tomas un recipiente de vidrio, es importante que sea de vidrio. Tomas un recipiente de vidrio, será una media tacita de avena cruda, así, la pones. Te preparas una leche de almendras, que esa es hervir el agua y la dejas remojando unas 2 horas en agua muy caliente. O la dejas toda la noche remojando las almendras, las licúas y esa es tu leche de almendras. O sea, no ay, la tiene voy a chiste preparar. hacerla, no tiene chiste. Ajá. Entonces, esa la vacías en tu avenita. Le pones frutos rojos, le pones miel de colmena que no sea pirata. Sí, porque ahorita ya es agua con azúcar, esa Ujú. no. Miel de colmena. Le pones eso, la tapas y la metes al refri. No en el congelador, en el refrigerador. En la mañana la sacas y te la llevas a tu trabajo. Eso se impregna la avena, riquísimo con el sabor de las almendras, con el fruto rojo y la miel. Y es un excelente desayuno. Ventajas. Te baja los triglicéridos, te controla tu nivel de azúcar, te quita el hambre y aparte mejora tu salud intestinal. Ay, sí, eso último es buenísimo. Sí, A mí me encanta la avena. De sí. verdad. Y es tan saludable el ir al baño. Así Es, es. es muy bueno. De hecho, está de moda. Déjame te digo, los probióticos, eso se utiliza también para tratamiento de enfermedad renal. Eso se me hace muy interesante porque una persona diabética de una no diabética tiene diferentes flora intestinal. Entonces, cuando tú le das probióticos a un paciente con falla de los riñones, mejoran los niveles de urea y de creatinina. Entonces es una maravilla. Yo promuevo mucho los probióticos naturales. En México tenemos uno excelente que sirve para las épocas calurosas, que es el tepache. Otra opción es el kombucha, que el kombucha es vietnamita. Pero bueno, pueden encontrar videos en TikTok donde cómo se hace el kombucha. Y existen otros probióticos como es cuando haces el yogur de coco, cuando haces el yogur de leche de almendra y son probióticos naturales que puedes hacer en casa. Aquí lo que hago mucho énfasis es la salud la encuentras en tu casa. Si tú compras la comida hecha por una tercera persona, no van a ser los ingredientes de la mejor calidad. Sí, claro. Lo que uno hace, sabe que se está Así comiendo. es. Definitivamente. Muy bien. Ahora, vamos a empezar a cerrar este tema Ujú. tan bonito que hemos estado tocando. ¿Cuáles son las 5 banderas rojas de una persona para que piense que puede estar teniendo alguna enfermedad renal? Primero, lo que te decía de las enfermedades. Primera, diabetes, hipertensión, que tenga más de 10 años de diagnóstico. Ahí ya es un foco de alarma porque es cuando empieza a aparecer el daño renal. Segundo, producción de proteína en orina, que empieza la orina con espuma. Tercero,
que empiezas a hincharte o descontrol de la presión arterial. Y por último, el cuarto, que en los laboratorios tu médico te diga, tienes un poquito elevada la creatinina. Eso es un foco amarillo. No se esperen a que la creatinina se eleve mucho. Es mejor acudir en forma temprana con el nefrólogo. Perfecto. Bien, ahora, yo soy una persona que quiere acudir a tu consulta por primera vez. Sí. ¿Qué estudios debo de llevar? Los básicos, que es el de la anemia, se llama biometría hemática, química sanguínea de 6 elementos, que es glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, colesterol y triglicéridos. El examen general de orina, ese es muy importante. Y unos electrolitos séricos, por lo general los sodio, potasio y cloro, está bien. Eso es para empezar. A mí me da mucha tristeza porque a veces vienen pacientes foráneos que hacen el sacrificio de salir de su pueblo y llegar a mi consulta y llegar con las manos vacías. Le digo, no puede ser, ya gastaste en balde. Entonces, siempre es importante traer los exámenes. Si ustedes tienen laboratorios de otro doctor que se los mandó a hacer, verifiquen que sean estos y si no, compleméntelos. También me ha tocado que llegan con los laboratorios de hace un año. Justo eso te iba a preguntar. ¿Cuánto tiempo o de cuántos días o cuántos meses deben de ser? Un mes máximo. Un mes es razonable. Y si no, que se lo vuelvan a hacer. Así es. Porque si no, es una consulta en balde, porque no estamos hablando del presente. Dice, el pasado ya pasó. El futuro no lo sabemos. Queremos saber el presente. Entonces, un mes los laboratorios. Ok, perfecto. Entonces ya lo saben, si quieren acudir a la consulta de nefrología, para que no den 2 vueltas o no gasten innecesariamente en ir 2 veces, ya, lleven estos estudios que les van a ayudar bastante y a la doctora Azucena pues la pueden ayudar muchísimo y a ustedes obviamente en todos los sentidos, ¿no? Así es. Muy bien. Ahora, ¿qué cosas te gustaría que un checklist para el paciente que te gustaría que se lleven a casa el día de hoy? Se habla de las 8 reglas de oro para el cuidado de los riñones. Me encanta. La primera, pues los primeros lo bueno, ¿sí? Llevar una dieta saludable. Acuérdense, la dieta casera. Esa es la más saludable. Segundo, agua, ¿sí? Puede ser aguas frescas, aguas caseras. Tercero, ejercicio. Ahorita no es el ejercicio porque quiera uno la vanidad. Simplemente hay una idea que me encanta de cuando una persona ya mayor de edad dice, tú necesitas hacer ejercicio porque necesitas abrir una botella de agua, necesitas subir cosas, por ejemplo, una cacerola a la parte alta de tu cocina, subir escaleras de tu casa, tender la ropa. Pararte de una silla. Así es. Entonces, necesitas actividad física. Entonces, ¿qué puede ser? La que sea, pero muévete. Mantente en movimiento. Una persona que no se mueve se oxida y después pierde la movilidad. ¿Cómo sabemos que una persona pierde la movilidad? Porque le cuesta trabajo levantarse de una silla. Hay una prueba que le puse a mis estudiantes de medicina, que te sientas en el piso y que te tienes que levantar sin apoyar manos. Por cada que te apoyes en una mano o en una rodilla, pierdes puntos. La mayoría no consiguió los 10 puntos. Ah, caray, lo voy a intentar. Te voy a mandar el video. Sí, por favor. Está buenísimo eso. Sí. Y tercero, lo que es el control de las enfermedades, lo que es la diabetes, el control de la hipertensión arterial, el control del peso, ¿sí? Que va de la mano con la dieta. Cuarto, no fumar. Esa es una elección. A veces hay cosas que no podemos corregir, pero esa es una elección. Entonces nosotros decir, elijo no fumar. ¿Por qué? Porque yo sé que me hace mal. Muchas veces al dejar el fumar tenemos esa ansiedad que no podemos sustituirla con algo. Entonces, ¿con qué la pueden sustituir? Con el ejercicio. Cada que tengan ganas de fumar, salte a dar una vuelta alrededor de tu cuadra. Eso puede funcionar bastante. Y mira que te lo dice alguien que fumó como 10 años. Simplemente trastorna tu obsesión en otra. Sí, definitivo. Sí ayuda muchísimo. Y como bien lo dices, o sea, si tú decides dejar de fumar, lo puedes lograr. Así es. O sea, tú eres fuerza de voluntad. Yo un día dije, ya no lo voy a volver a hacer.
y no lo volví a hacer. O sea, dejé la cajetilla con cigarros y dije, a partir de hoy no lo vuelvo a hacer, y hasta hoy así ha sido. Sí. Un punto muy importante, no automedicarse. Ay, sí, por favor. Me sí. ha tocado que me dice, no, es que mi esposo tenía un medicamento y yo de ahí lo agarré. ¿Sí? Ya sabemos que los antibióticos los venden con receta, pero hay mucho medicamento que pensamos que es inofensivo, que puede producir problemas de salud. ¿Cómo cuál? Los analgésicos, los medicamentos para el dolor, son nocivos para los riñones y a veces nos los tomamos como si fueran dulces. Definitivamente Tenemos sí. que evitarlo. Y la otra, los suplementos, que también pueden producir problemas de salud, que lo platicábamos. Y por último, el punto más importante, si tienes factores de riesgo, ve con un nefrólogo al menos una vez al año. No vayas ya cuando tengas tu problema renal avanzado. Es importante a detectarlo en una forma a tiempo y que podamos dar tratamiento sin necesidad de que caigas en diálisis o en hemodiálisis. Perfecto, pues aquí los tienen. Pues muchísimas gracias por podernos acompañar en esta charla. La verdad es que me la pasé súper bien y muchísimo que también aprendí. Y pues al igual que todos los pacientes, creo que es algo muy importante que muchas veces tenemos como el miedo a la enfermedad renal crónica y sobre todo a la diálisis y hemodiálisis. Entonces creo que esta plática nos ayudó como a quitar esos mitos y esos miedos que la mayoría de las personas tenemos sobre la enfermedad renal crónica, ¿no? Y también aprendimos sobre todo que los pacientes jóvenes también pueden enfermarse de los riñones. O sea, no porque estés joven quiere decir que no te puedas enfermar de los riñones. Es correcto. Y es muy importante conocer cómo evitarlo. Muy bien. Pues ahora, recuérdanos en dónde pueden encontrarte en tu consultorio. Bueno, muy bien. Mi consultorio está ubicado en Coem, que es calle número 2, en número 1307, entre avenidas 13 y avenidas 15, a un lado de Viveros Alameda. Ah, cerquita de acá de la institución pública. Ajá, exacto. Ahora, ¿cuáles son tus redes sociales? Recuérdanoslas. Es doctora Azucena García, me pueden encontrar en Pinterest, en Twitter, en YouTube, en TikTok y en... ¿cuál me falta? Twitter, Instagram. Perfecto. Pues ya lo tienen ahí. Si necesitan acudir con el nefrólogo o quieren una valoración por nefrólogo, si tienes diabetes, presión alta o algún de este síndrome metabólico u obesidad, puedes acudir con la doctora Azucena, que nos puede controlar y llevar todo este tratamiento si es que lo requieres. Muy bien, este fue un capítulo más de Médico de Bolsillo. Yo soy la radióloga de Córdoba y nos encontramos el día de hoy grabando en Médica Can. Aquí está mi consultorio y hoy, si no voy a olvidar agradecerle a mi amigo Heriberto, que es el que se encarga de toda esta edición. Y pues nos vemos hasta la siguiente. ¡Chao!